Welcome back, everybody. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy me acompaña de nuevo el Dr. Rein Müllerson, un académico estonio de gran prestigio y antiguo asesor de Mikhail Gorbachev. Rein, bienvenido de nuevo. Rain, welcome back. Gracias por invitarme. Gracias, Pascal. Thanks for saying yes. And you wrote a great Gracias por aceptar. Escribiste un excelente artículo en Russian Global Affairs que comentaremos en la segunda parte del programa. Pero antes, me gustaría pedirte tu valoración sobre lo que está ocurriendo en Irán y cómo crees que los rusos, a quienes conoces muy bien y con quienes has trabajado durante mucho tiempo, están abordando la situación ahora. How they are approaching this situation now. Si adoptamos un enfoque histórico a tan largo plazo, que creo que es necesario, en mi artículo sobre Ucrania cité al presidente Mitterrand de Francia. Recientemente, Jean Glavany, que en aquella época, cuando Mitterrand era presidente, era su jefe de gabinete, publicó sus memorias en enero de este año. Contienen muchas cosas interesantes, pero una fue especialmente importante para mí. Mitterrand dijo en 1990, al hablar sobre el posible colapso de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania, que si Ucrania se independizaba tendríamos una guerra en Europa. Entonces, ¿cómo lo sabía? Por supuesto, no podía estar seguro de ello, y no lo estaba. Pero él conocía la historia, conocía la situación en Rusia, sin duda en la Unión Soviética y en Ucrania, y por eso creía, según lo entiendo, ahora estoy interpretando sus palabras, que si no se manejaba con cuidado, con cautela, un país tan complejo como Ucrania podría arrastrar a sus vecinos a la guerra. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora bien, también pienso que este nuevo conflicto en Oriente Medio, el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, tiene efectos históricos a largo plazo similares. En mi opinión, este es uno de esos acontecimientos que realmente aceleran lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Occidente contra el resto, como podemos ver. Occidente en general, con algunas excepciones, como el primer ministro de España, por ejemplo, o quizá a veces como Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, donde básicamente vivo y donde he trabajado y enseñado durante los últimos 20 años, se ha unido más o menos a Estados Unidos en esta guerra de agresión. Y esto ha contribuido o acelerado un proceso que ya había comenzado antes. La guerra en Ucrania fue uno de esos aceleradores. Y podemos ver lo mismo ahora en el caso de la guerra entre Israel y Estados Unidos por un lado, e Irán y muchos otros estados regionales, por otro, con Europa y los estados europeos también implicándose. Así que eso es probablemente lo que puedo decir a modo de introducción sobre esta guerra en Oriente Medio. Do you think that Russia ¿Crees que esto también es una situación de emergencia para Rusia ahora que Irán está siendo atacado y se está llevando a cabo un posible cambio de régimen allí? Quiero decir, ese es el objetivo declarado de Estados Unidos. ¿Cómo crees que se está interpretando esto en el Kremlin? How do you think in the Kremlin this is being interpreted? Sabes, como muchas cosas son acontecimientos complicados. No hay una respuesta sencilla, aunque algunos expertos que conozco dicen que es muy simple. Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima de la agresión. Pero las cosas no son tan simples. Y lo que ocurre en Oriente Medio tampoco es simple. ¿Cómo afectará esto a Rusia? No es algo simple. Probablemente en Occidente se enfatiza un aspecto, que Rusia ha perdido a sus aliados en Venezuela, potencialmente en Cuba. Ahora Irán está siendo atacado, y por tanto esto debilitaría la posición de Rusia. Quizá un poco, sí, pero hay varios factores, tienen distintas interpretaciones y son menos favorables para Rusia. El primer punto, que parece bastante obvio, es que ha habido un aumento en el precio del petróleo y el gas debido a este conflicto, a causa del cierre del estrecho de Hormuz y la destrucción de instalaciones de producción de energía en los estados del Golfo. Esto ya ha ocurrido y la guerra continúa.
En mi opinión, se prolongará durante bastante tiempo, al menos varias semanas, probablemente un mes. Creo que Irán no va a rendirse. Tal vez a Trump le gustaría proclamar una victoria antes que después, pero no creo que Irán esté dispuesto a ceder y seguirá luchando. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. And now, back to the video. Entonces, el segundo factor aquí que parece favorecer a Rusia es que los estados del Golfo, Estados Unidos e Israel, también están viendo cómo se agotan sus recursos militares, en particular sus reservas de interceptores de misiles Stark y Patriot. Son muy caros, según tengo entendido. Una salva cuesta unos $5 millones, mientras que los drones iraníes cuestan 20 o 30 mil. Así que esto significa que cost $20,000, $30,000 dollars. So this means that the longer the conflict goes on, cuanto más se prolongue el conflicto, más se agotarán el hardware y el software militares. El mismo material que Estados Unidos ahora proporciona o vende a Europa y que los países europeos luego transfieren a Ucrania. Y creo que algunos analistas militares, yo no soy analista militar, piensan que esta situación no puede durar mucho tiempo. En cualquier caso, Estados Unidos y los países europeos disponen ahora de menos recursos de este tipo, especialmente receptores militares. Y el tercer factor, quizá no sé qué impacto pueda tener, es que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán mientras se desarrollaban negociaciones entre estas partes, entre Estados Unidos e Irán, sobre cómo resolver este estancamiento. Por cierto, fue al menos en parte creado por el presidente Trump durante su primer mandato, cuando rechazó el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, que fue concluido por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania por un lado e Irán por el otro. Así que creo que no es la primera vez que Occidente se comporta de manera engañosa. Ocurrió lo mismo con los llamados Acuerdos de Minsk, que se firmaron en 2015 tras el golpe de Estado en Kiev. After the coup d'etat in Kiev and the conflict, which was then El conflicto fue más o menos una guerra civil entre dos bandos en Ucrania. Occidente apoyó a Kiev, mientras que Rusia respaldó a quienes se habían rebelado contra las autoridades de Kiev. Como confirmaron más tarde Angela Merkel, la canciller de Alemania en aquel momento, y el presidente Hollande de Francia, los acuerdos de Minsk no estaban pensados para ser permanentes. Su objetivo era dar tiempo a Ucrania para fortalecerse y prepararse mejor ante una posible invasión rusa. Por supuesto, durante ese tiempo Occidente envió armas y dinero a Ucrania para hacerla más fuerte. Creo que esto también demuestra que en este tipo de guerras no se puede confiar demasiado. Y no sé si tiene algún impacto adicional, porque Rusia, en particular el presidente Putin, ya no es tan ingenuo como pudo haber sido hace más de 20 años, cuando se convirtió por primera vez en presidente de Rusia. Pero aún así, quiero decir, Rusia, durante todo el año pasado, básicamente durante 2025, estuvo muy dispuesta a entablar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ¿verdad? Recientemente hemos tenido al señor Putin en Anchorage, en Alaska. Ha habido al menos 5 reuniones, más o menos, entre Vladimir Putin y Steve Witkoff y su séquito, ese séquito diplomático, incluido Jared Kushner, el yerno del señor Trump. ¿Cree que este último acontecimiento, cuando Estados Unidos una vez más, después de tantas veces, recurrió a la diplomacia para intentar engañar a la otra parte y llevarla a la complacencia?
complacent. They already did that back in June 2025. Ya lo hicieron en junio de 2025, cuando atacaron a Irán mientras las negociaciones aún estaban en curso. Ahora lo han vuelto a hacer, durante otra ronda de conversaciones. Hicieron lo mismo con Rusia y los acuerdos de Minsk, como acabas de decir. Una y otra vez, Estados Unidos, Occidente, utiliza la diplomacia como fachada para preparar un duro golpe militar contra sus adversarios. Y Rusia pareció aceptar otra ronda de esa fachada diplomática el año pasado. ¿Crees que se han cambiado ahora, después de la que Irán? Not necessarily, as I say, that Russia, No necesariamente. Como dije, Rusia no es ingenua. Ciertamente no lo ha sido. Tengo entendido que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, o al menos algún tipo de contacto, continúan. Y he oído que pronto, probablemente en Suiza, en Ginebra, o quizá en otro lugar, habrá una nueva reunión. Esa es mi comprensión, y no se ha cancelado. Rusia, desde luego, no va a cancelarla. Y por supuesto, entiendo que Rusia no quiere antagonizar demasiado a Trump. Una de las razones nada fue y Rusia espera que Trump presione a Ucrania para que acepte lo que podría llamarse. Bueno, hubo un artículo en Foreign Affairs hace algo más de una semana. Y lo contacto Sir Zeppelin, Mike. Según tengo entendido, esta guerra contra Irán es una guerra en nombre de Israel. No recuerdo exactamente cuántas veces Netanyahu visitó Washington o Florida este año, reuniéndose allí con Trump y convenciéndole, según entiendo, de atacar a Irán. Parece que Trump no estaba muy entusiasmado al principio y en particular el vicepresidente J.D. Vance está, en mi opinión, muy descontento con esta guerra. Y ahora se puede ver dentro de Estados Unidos que no solo los demócratas, sino también muchos republicanos y la población en general están en contra de este conflicto, de esta guerra contra Irán. No está en el interés de Estados Unidos. En ese caso, es el perro movido por la cola, como se suele decir, aunque en este caso, quién sabe realmente quién es el perro y quién es la cola, debido al lobby israelí en Estados Unidos. Así que creo que Rusia está interesada en estas negociaciones. Y el mejor resultado sería, bueno, en mi artículo hablo de 3 escenarios para un posible desenlace en Ucrania. El primero es, por supuesto, un acuerdo negociado, intercambiando territorio por paz. Esto sería lo mejor para Ucrania, para Rusia y también, por supuesto, para Europa. El problema es que en ese caso se vería como una victoria para Rusia, y el liderazgo ucraniano, en particular el presidente Zelensky, no acepta un resultado así, que sería victoria para Rusia y una derrota para Ucrania y sus aliados europeos. Así que no sé, por tanto, si estas negociaciones tendrán éxito. Pero creo que el presidente Trump quiere que este conflicto en Europa termine pronto, para poder concentrarse en otros asuntos, porque el objetivo más importante era enfrentarse a China en el lejano Oriente. Ahora Estados Unidos está empantanado en Oriente Medio y sigue implicado en el conflicto europeo. Esto ciertamente no está en el interés de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que aún es posible que en Ucrania se resuelva a pesar de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. E incluso puede que, si el conflicto se prolonga, una solución para el conflicto ucraniano llegue con mayor facilidad, también debido a los factores que he descrito antes. De acuerdo. Así que utilicemos esto como una forma de hablar realmente sobre tu artículo, que tengo aquí conmigo. Escribiste y tiene un título muy acertado. De la pesadilla de Kissinger al atolladero europeo. Divide et impera en la política exterior de Estados Unidos. Sostienes que Estados Unidos está utilizando esa estrategia en este momento, dividir y conquistar, o dividir y gobernar. Y que toda la forma en que Asa Smoor aborda la guerra de Ucrania demuestra cómo quiere aplicar su política exterior. Bien, he subrayado un par de citas memorables.
La primera dice, como Estados Unidos solo tolera aliados vasallizados, el incipiente acercamiento ruso-estadounidense llegó a su fin tras los desastrosos años 90, una vez que Rusia empezó a salir de su coma y exigió respeto. ¿Podrías hablar un poco más sobre esto? La razón por la que Estados Unidos o la OTAN nunca pudieron o hicieron en a Rusia y convertirle en un socio igualitario. Sí, creo que en la década de 1990, Rusia se encontraba en una situación que, en mi opinión, se ha dado muy pocas veces, quizá 3 en toda la historia rusa. El presidente Putin, no recuerdo sus palabras exactas ahora, pero en 2012 dijo que la mayor parte del tiempo Rusia ha seguido una política exterior independiente. Y ha habido momentos, por ejemplo, a comienzos del siglo XVII, cuando los polacos atacaron e incluso tomaron Moscú. Ese periodo en Rusia de ambos tiempos de dificultades. Así que Rusia estaba al borde del colapso. Luego llegó la revolución bolchevique, y aquel periodo en que Rusia también fue invadida por los británicos, desde el norte, desde Murmansk. Y la tercera vez fue el periodo que comenzó bajo Gorbachev, cuando la Unión Soviética aún existía. No recuerdo si mencioné que fui asesor de Gorbachev en Derecho Internacional. Estaba en Moscú entonces, y lo recuerdo bastante bien. Gorbachev era realmente un poco ingenuo. Confiaba en Occidente. No pedía confirmaciones por escrito de las promesas de que la OTAN no se expandiría ni un centímetro, y así sucesivamente. Y luego Prajad Yeltsin, que ya dirigió el refinamiento de Fusion 4. También estaba al borde del colapso, o de perder su independencia, porque este fue el periodo de lo que se llama oligarquización. Los oligarcas gobernaban y ataban de manos al presidente Yeltsin, y las empresas occidentales también intentaban hacerse con los recursos, especialmente los energéticos de Rusia. Hubo intentos de desintegración en el Cáucaso sobre todo, pero también en otros lugares. Así que Rusia estaba realmente en una especie de coma antes del año 2000, cuando Putin se convirtió en presidente de Rusia. ¿Y por qué Occidente no? The West didn't want Russia to become a member of. Quiero que Rusia se convierta en miembro de la OTAN, por ejemplo, porque eso fue lo que Yeltsin había propuesto, y también Putin cuando llegó a la presidencia. Creo que Rusia es demasiado grande para ser, digamos, absorbida como otros países. En mi opinión, en aquella época, durante la Guerra Fría y también al final de ella, en Occidente, especialmente en Estados Unidos, había más expertos y asesores que realmente conocían Rusia. Ahora ya no veo a esas personas en absoluto. Algunos de los que se autodenominan expertos en Rusia son simplemente rusófobos. Odian a Rusia y por tanto creen que la conocen, pero no es así, en absoluto. Viví allí durante 25 años y aunque hablo ruso con acento, probablemente mejor que la mayoría de los rusos, aunque sea cierto, creo que conozco Rusia. Aunque no soy un experto en Rusia, simplemente por mi experiencia lo entiendo. Y entonces no se puede. Have two from the point of view of the United States, which Desde el punto de vista de Estados Unidos, que solo tolera aliados vasallizados, vasallizar a Rusia habría sido mucho más difícil. Por lo tanto, era preferible mantener a Rusia al margen e intentar debilitarla, o bien explotar sus recursos. Y por eso Rusia nunca podría haber sido un igual o un copresidente de la OTAN. Supongamos que se incluye a China en una organización regional de seguridad junto con Estados Unidos. Eso significaría realmente que si China, Rusia, Estados Unidos e India estuvieran todos en una misma organización internacional de seguridad, el mundo sería mucho más seguro, por supuesto.
Pero eso también implicaría que Estados Unidos no podría dictar sus políticas dentro de tales organizaciones. Its policies within these organizations. Yeah, and there we have the big problem, of course. I mean, Sí, y ahí tenemos el gran problema, por supuesto. Quiero decir, existían todas esas visiones esperanzadoras para el futuro del continente euroasiático, incluida una visión optimista de que Rusia formara parte de la OTAN y de que la OTAN se convirtiera básicamente en el brazo militar de la OSCE, realizando una verdadera seguridad colectiva, como la que imagina la visión rusa, en la que la seguridad de uno no puede lograrse a costa de la de otro. Habría una estructura, but that's not what NATO is there for. That's not its purpose. So ese no es su propósito, así que fue definitivamente rechazado. Y tienes otra cita muy buena en tu artículo, o más bien un pasaje muy esclarecedor, que dice que al armar a Ucrania y convertirla en un miembro de facto de la OTAN, pero sin las garantías del artículo 5, Occidente no solo estaba jugando con fuego, sino arrastrando deliberadamente a Rusia hacia Ucrania. Hoy, los estadounidenses aparentemente han considerado que millones de vidas ucranianas son menos importantes históricamente que el colapso de una Rusia resistente a la vasalización. ¿Puedes explicar esto un poco? can you explain this one a little bit? You know, Sabes, por supuesto, se podría decir que tal vez Estados Unidos y sus aliados europeos actuaron de manera imprudente, sin suficiente reflexión, al expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia e incluir o intentar incluir a Georgia y Ucrania, especialmente a Ucrania. Sabes, Ucrania y Kiev en particular tienen una importancia emocional muy grande para los rusos, creo. La Rus de Kiev comenzó allí, y tanto Ucrania como Rusia afirman que sus raíces están allí, mientras que Ucrania niega que las raíces rusas provengan de allí, diciendo en cambio que las raíces rusas proceden más bien de Mongolia y de los tártaros. Bien, es un asunto complicado. También creo que es interesante que Rusia sea un país muy complejo y que en ese sentido también sea una entidad civilizacional, quizá como China o la India. India, and Russia, and or maybe some other big countries. Y quizá también algunos otros países grandes. Mientras tanto, Estados Unidos es un país de migrantes, ¿verdad? Y por tanto, único. Los países europeos, y esto es un problema para Europa, en mi opinión, son estados-nación. El concepto y la práctica del Estado-nación son relativamente limitados si se comparan con otras partes del mundo. Este concepto y esta práctica comenzaron en Europa y en aquel momento fueron muy beneficiosos. Estos estados-nación europeos tenían sus colonias, las explotaron en ricos, además poderosos tanto económicamente como militarmente. Economically and military, but now this time is over. Me he distraído ahora porque tienes esa frase ahí. Because you have this sentence there. I mean, you do this analysis in your piece where you're saying. Quiero decir, haces este análisis en tu artículo, donde afirmas que la gran estrategia de Estados Unidos siempre ha consistido en ver el panorama general, ¿verdad? Y utilizas el ejemplo, debería estar aquí. Utilizas el ejemplo de Brzezinski, a quien una vez le preguntaron si se arrepentía de haber armado a los talibanes contra la Unión Soviética. Y su respuesta fue algo así como, bueno, ¿qué era más importante? Unos pocos islamistas radicales o el colapso de la Unión Soviética, ¿verdad? Y en este sentido, Estados Unidos está utilizando actualmente a Ucrania como socio de implementación de su estrategia para desmantelar Rusia, ¿no? Sí, como dije, puede que efectivamente Estados Unidos no se tomara muy en serio a Rusia. Rusia era realmente un país muy débil en los años 90, especialmente al final de la década, con el colapso financiero de 1998 y todo lo demás. Y ahora mencionas a Brzezinski, y realmente lo cito aquí. En esta entrevista que concedió en 1998, no se trataba solo de que hubieran armado a los talibanes y a Al-Qaeda, bueno, no a los talibanes en aquel momento, sino a Al-Qaeda
y a otras fuerzas islamistas en Afganistán que lucharon contra la Unión Soviética, que en mi opinión cometió la torpeza de entrar en Afganistán. Lo importante de esta entrevista con Brzezinski fue que dijo que el presidente Carter y él querían que la Unión Soviética tuviera su propio Vietnam. The Soviet Union to have its own Vietnam. They invited by Invitaron a los problemas al ayudar a los islamistas opositores al gobierno de Afganistán, que era más o menos amistoso con la Unión Soviética. No era un gobierno comunista, aunque el Partido Comunista, quizá incluso dos de ellos, si no recuerdo mal, existía en Afganistán en aquel momento. Pero el gobierno era relativamente leal o amistoso hacia la Unión Soviética y por tanto atrajeron a la Unión Soviética a Afganistán. Not necessarily initially. I don't think that this was a long term. No creo que esto fuera un plan a largo plazo. Pero luego, tras el golpe de Estado de 2014, cuando estaba en marcha el rearme de Ucrania, y como sabes, los observadores de la OSCE, y esto está documentado, mostraron que en febrero, antes del día 24, cuando Rusia invadió Ucrania, el bombardeo por parte de las fuerzas de Kiev sobre los territorios del Donbass se intensificó enormemente. Teniendo en cuenta también algunas declaraciones del presidente Zelensky, es posible que Rusia realmente creyera que Kiev estaba a punto de territorios rebeldes en el Donbass. Y por lo tanto, Rusia inició su operación militar especial, como se la denomina. Occidente, por supuesto, la llama una invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. No fue una invasión a gran escala. Probablemente hoy ya sea un conflicto a gran escala que continúa en Ucrania, pero en aquel momento era realmente una operación militar muy limitada. El objetivo principal era obligar a Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk y mantenerse neutral. Y esta neutralidad habría estado garantizada, al menos en parte, por la autonomía de la región del Donbass, porque la población allí era rusófona, rusófila, y en su mayoría simplemente rusa. En ese caso, si hubieran tenido más autonomía, no habrían permitido que Ucrania se uniera a la OTAN. En mi opinión, este fue uno de los propósitos de Rusia cuando se firmaron los acuerdos de Minsk. Las negociaciones siguieron casi de inmediato, primero en Bielorrusia y luego en Estambul, y para abril básicamente ya se había acordado que Ucrania sería neutral. Ukraine will become neutral country and these territories. País y estos territorios, entonces no eran otras partes, solo dos territorios, oblasts o regiones, Lugansk y Donetsk. Seguirían formando parte de Ucrania con autonomía cultural y lingüística, el idioma ruso. The Crimea would respond to May I just add, like the agreement was so friendly. El acuerdo era tan favorable a los intereses ucranianos que incluso el propio negociador ucraniano dijo célebremente que no podía creer que los rusos estuvieran dispuestos a ceder en todos esos puntos. Pero luego sabemos lo que ocurrió después. Boris Johnson intervino y dijo que debían rechazarlo. Una de mis principales frustraciones fue que el núcleo de ese acuerdo habría sido la neutralidad de Ucrania. Y esa neutralidad también habría preservado la neutralidad de Finlandia y Suecia, e incluso habría impuesto la neutralidad en Moldavia. Habría demostrado que el concepto funciona para desescalar, que esos estados tapón pueden generar seguridad para todas las partes. Pero eso fue torpedeado explícitamente por Occidente, lo que condujo a la horrible guerra de desgaste que ahora presenciamos. Esto también demuestra, en mi opinión, que Occidente realmente lo quería. A menos. Occidente también tiene una obligación. Hay diferentes opiniones, por supuesto, pero hubo quienes quisieron arrastrar a Rusia a Ucrania y debilitarla, utilizando dinero y armas occidentales,
así como la mano de obra ucraniana. And Ukrainian men Hombres y mujeres. and also I can add when Y además, cuando vi en la televisión que las negociaciones comenzaban en Estambul, me sentí optimista por una razón concreta. because of one specific for me reason, and it was that I saw my friend. Y fue entonces cuando vi a mi amigo Oleksandr Chalbe, que formaba parte de la delegación detrás del escritorio, miembro del equipo negociador ucraniano. Había escrito antes, y yo lo conocía personalmente bastante bien durante el periodo soviético. Él era un joven académico en Kiev, yo estaba en Moscú. Fuimos estudiantes casi al mismo tiempo, y siempre nos comunicamos muy bien, nos visitábamos mutuamente. También escribió, no recuerdo exactamente cuándo, Steverace to Traders Ukraine. Я NYGVL Ucrania Юмбианин. En el mismo kind fue efemerta abdido muy skinsel. Already in March or April 2014, in one of the Oxford University journals, and the title. En una de las revistas de la Universidad de Oxford, el título era Ucrania, una víctima de la geopolítica. Yo conocía no solo a Rusia, la conozco mejor, por supuesto, sino también bastante bien a Ucrania. Había estado allí, tengo amigos muy cercanos entre los ucranianos y Oleksandr Chalbe era uno de ellos. Es un país muy complejo, que formó parte de la mancomunidad polaco-lituana, luego del Imperio Austrohúngaro y, por supuesto, del Imperio Ruso. No es imposible construir un Estado a partir de esas partes. Y Suiza es probablemente uno de los grandes ejemplos de ello, y Suecia, Finlandia quizá, donde suecos y finlandeses han convivido durante siglos. Lived together already for centuries. Well, but one has to. Bueno, hay al menos dos condiciones que son necesarias. Una, líderes responsables que se tomen en serio la tarea de construir un Estado. Pero Ucrania nunca ha tenido líderes así. Ninguno de los presidentes ha sido de esa talla. Zelensky fue elegido porque había esperanza de paz con Rusia, de poner fin al conflicto, y creo que él realmente pudo haber creído en eso. Pero existían fuerzas nacionalistas en Ucrania que, aunque no muy grandes, eran muy poderosas y ruidosas. Y también había fuerzas en Occidente que no querían que Ucrania fuera neutral, sino que se alineara con Occidente. Y entonces Rusia habría sido, como también dijo célebremente Trushinsky, con Ucrania, un imperio. Sin Ucrania sería, digamos, un estado regional. Without Ukraine, it would be a, let's say, regional state. Yeah, and we know all of that today. There's no more there. Sí, y ya sabes, todo eso lo sabemos hoy en día. Ya no hay más misterios sobre este asunto. Incluso Victoria Nuland apareció en televisión más tarde. Por supuesto, ella estuvo activa en 2014, después se convirtió en subsecretaria de Estado. Y más tarde, creo que en 2024 o 2025, dio esa entrevista en la que dijo que los acuerdos que casi se alcanzaron en Estambul no eran aceptables porque habrían, y usó la palabra castrado a Ucrania. Así que utilizó un término muy irrespetuoso para describir ese concepto. Pero realmente muestra la mentalidad de esta gente, incluidos por supuesto otros neoconservadores, que ven a todo el mundo como una herramienta para llevar a cabo ambiciones de gran potencia. Pero eso me lleva a mi último punto, que son los europeos, el papel tan triste y lamentable que están desempeñando. Y aquí, hacia el final del texto, aparece esta cita que dice: después de seguir ciegamente a Washington en su intento de contener a Rusia, después de sacrificar a Ucrania en el altar de las ambiciones geopolíticas de Washington, Europa solo tendrá dos opciones: convivir con una Rusia fuerte como vecina o luchar contra ella. Es una muy triste consecuencia de fuerza rad. Estoy de acuerdo. Tu implica interferencia before es bu. I agree. I completely agree with the assessment. At the moment, it seems that En este momento, parece que los estados europeos, con algunas excepciones, se están preparando para una guerra con Rusia. Y de acuerdo, puede que realmente refuercen su seguridad y aumenten los presupuestos militares, pero entonces también deberían negociar como se hizo durante la Guerra Fría.
Eso evitó que la Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus respectivos aliados. Porque sí, militarizaron sus economías, pero especialmente después de la crisis del Caribe o crisis de Cuba de 1962, empezaron a negociar y a firmar tratados y acuerdos de desarme que aumentaron la confianza entre las superpotencias. Pero ahora no vemos ninguna propuesta de los líderes europeos sobre cómo convivir con Rusia. How to live with Russia. Yes, some say we have forced first to end the war. Sí, algunos dicen que primero nos vimos obligados a poner fin a la guerra en Ucrania, pero en realidad están alimentando este conflicto para prolongar la agonía de Ucrania. Y por lo tanto, en este momento parece que se aplica el primer escenario, que de algún modo fueron arrastrados a este conflicto geopolítico por Estados Unidos y que siguieron a Estados Unidos como vasallos en la mayoría de los casos, a veces incluso con entusiasmo. Pero Rusia está donde está, y por lo tanto es inevitable que o bien luchen contra Rusia o aprendan a convivir con ella. Y por supuesto, el segundo escenario es preferible. And of course, this last scenario is preferable, and I hope that new generation. Y espero que surja una nueva generación de líderes en Europa, y ya hay algunos en unos pocos países. Sigo, por supuesto, a los británicos, aunque aún no he visto señales allí, pero también sigo los canales italianos y franceses. Hay fuerzas que favorecen el contacto y las negociaciones con Rusia. Todavía tengo la esperanza de que sea posible que Rusia vuelva a formar parte de Europa, como lo fue en su momento. Mi artículo también se inspiró en esta idea. Uno de los propósitos de Estados Unidos fue sembrar una cuña entre Europa y Rusia, especialmente durante los años del presidente general de Gaulle en Francia, quien hablaba de una Europa desde los Urales hasta Lisboa. Spoke about Europe from the Urals to Lisbon. And then, of course, when particularly Germany started. Y luego, por supuesto, cuando Alemania en particular inició su política oriental y comenzó a comprar recursos energéticos, petróleo y gas, a Rusia, Estados Unidos siempre se mostró descontento e intentó con ahínco impedir este acercamiento entre Rusia y Europa. En aquel entonces, los líderes europeos, especialmente los cancilleres alemanes, no eran vasallos de Estados Unidos como lo han sido los dirigentes actuales. Sí, no, quiero decir, la historia de lo que ocurrió durante los últimos 30 años, durante el momento unipolar, me demuestra que mientras los estados-nación normales aprenden a reclutar a sus poblaciones para sus fines militares, las potencias hegemónicas aprenden a reclutar a estados extranjeros y a sus ejércitos para sus propios fines. Y los europeos han sido reclutados y los ucranianos han sido reclutados. Sabes, se necesita la voluntad de luchar para poder librar una guerra, y ellos lograron crearla. Creas el entorno en el que luego tienes a la gente que correrá con las armas hacia el enemigo. Es un desarrollo muy triste y temo que la próxima línea de ofensiva podrían ser en realidad los europeos, en ese escenario, luchando contra Rusia. Rain, muchísimas gracias por este brillante análisis de tus ideas en este artículo. Cualquiera que quiera encontrarlo puede acceder a él gratuitamente en Internet. Se puede encontrar en la página principal de Russia in Global Affairs. Lleva por título De la pesadilla de Kissinger al atolladero europeo. Divide impera en la política exterior de Estados Unidos. Dr. Ryan Mullerson, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Rain Mullerson, thank you very much for your time today. Gracias por invitarme, como siempre. Es un placer hablar contigo. Gracias, Pascal. Adiós. Bye.